Estamos We aprendiendo are de la learning obediencia, about obedience, de someternos. submitting, Ya cómo cuesta and someternos. how it costs us to submit. Para someternos To tenemos que submit, we have humillarnos. to humble ourselves. Y como no es un And caso de since una it's vez, not a one-time sino de cada vez, thing, it's every se time, hace difícil. and it gets difficult Porque a because veces sometimes lo podemos hacer una we vez, can do it just once, pero cuando es but when it's repetidamente, repeatedly, entonces nos cuesta, then it costs us, ¿verdad? Porque cada vez right? tenemos Because que every time admitir we have to admit que hemos fallado. that we failed, O tenemos que or we admitir have to admit que alguien that somebody está is con la autoridad más elevada with que a la de higher nosotros. authority than ours. Y la palabra de Dios And the nos, Word of nos God enseña teaches us desde el from principio the beginning este principio de this obediencia. principle of obedience. Todos los hombres de Dios que All the vemos men que of fueron God de that we éxito see who were fueron successful obedientes, were obedient. y los que no fueron And the ones obedientes who weren't pagaron el obedient precio, paid the price. les costó. It cost them. Y me temo And I que fear that si no enseñamos if we esto, don't teach this, seguimos we continue batallando, seguimos struggling, luchando, we continue seguimos fighting, we fracasando, continue seguimos failing, we tratando. continue Y trying. And a veces vienen desánimos sometimes porque no discouragement entendemos comes por because qué we don't nos understand superamos en why we ciertas don't cosas overcome sin certain darnos things cuenta que es without simplemente realizing por that it's falta simply because de humillación, of por lack of falta de humility, lack obediencia. of obedience. Porque la Because obediencia obedience es lo más is the most importante important thing de todo el caminar of del cristiano. of the entire Christian walk. Fíjese bien. Obediencia es más Obedience importante que la is more oración, important than prayer. es más It's importante more que la important palabra, than the word. es más It's more importante important que than venir a la coming to iglesia, church. es más It's more importante important que dar than ofrendas, giving es an más offering. It's more importante que important than aprender y learning saber and y knowing tener and sabiduría de having las cosas de wisdom Dios. about the things of Porque God. fíjese bien, Because just si usted es look, una persona if que you ora are a mucho person who prays a lot, y se conoce por and you're oración, known tiene poder because en la you pray, you have oración, power in prayer, pero le falla a Dios en you fail someterse God in a autoridad. submitting to Y authority. cuando hablamos de autoridad, talk hermanos, about no estamos authority, hablando de we're la not talking autoridad about directa de Dios, the no. direct authority of God. No. Estamos hablando We're de talking autoridad que about Dios pone authority sobre that God nosotros. puts over us. El que sea, Whatever it may be, lo que sea. whatever it is. Y a veces And sometimes parece que Dios pone it seems personas like God que puts people nomás no. that just, ¿Por qué no mejor fulano de why tal? ¿Por not qué so mejor and so? Why no fulana? not so Porque and so? esta persona no me Because cae muy I don't really bien. like this person. Chocamos. We disagree Pues a es lot. por eso que Dios le puso esa Well, it autoridad could be para que because aprenda for that reason a God someterse, porque gave you pues, that authority so si you can fuera tan submit, fácil, because if it no were le costaba easy, nada it someterse, wouldn't ¿verdad? cost you anything to submit, would it? No, sí. A fulano de tal, Oh, sí, yeah, yo me so-and-so, someto oh, a yeah, esa I'll persona a submit to that cualquier hora, a person, cualquier tiempo. anytime, any place. Pero la otra But that persona, other person, eh, eh, and y es lo que nos that falla is o lo que what nos we're causa missing, or what fallar causes us to fail en nuestro caminar con in el our Señor. walk with the Lord. Porque vamos a aprender todavía Because we're más gonna learn todavía even more de que no still es que that tanto it's not sabemos how much we know de las cosas de about the Dios. things Usted of puede God. saber la You can Biblia know the Bible desde el principio hasta el from fin beginning to end. y puede enseñar a cualquiera And de nosotros. You could teach any of us. Pero si no es But if you're obediente, not obedient, no está bien con el you're not Señor, right with the está Lord. fallándole. You're failing Him. En otras palabras, el In Señor other le está words, dando the un Lord is grande giving cero. you a big zero. Un grande cero. A Usted big cree que zero. You tiene think 99 y ya está you llegando have a a 100, 99, you're pero almost at Dios dice, 100, no, para mí eres But un God cero, says, no, to me you're zero, porque no te sabes someter. because you don't know how to submit. Wow. ¿Y por qué es tan importante esto de And why is it so someternos? important, submitting? Porque Cristo Because mismo Christ himself nos lo enseñó. taught us.
Dice que aunque era It says that forma de even though he was Dios, in the form of God, no se aferró he didn't al hecho de que era hijo de Dios, take advantage sino of the que fact se that he was humilló the hasta son la of God, muerte. but he humbled himself to the death. ¿Qué quiere decir? Que Él vino Which a means that he enseñarnos a came nosotros a to show us humillarnos. how to humble Él vino a ourselves. He enseñarnos a came nosotros a to show us how to someternos. submit. Y por eso Dios puso And that's why orden. God placed order. El orden de Dios es The el order of gobierno de God, Dios, es the puro government of God, someternos, it's hermano. just all Para todo. submitting for everything. Y usted sabe bien que And you know nada very well trabaja that nothing sin works gobierno. without a government. Pero el gobierno But the government no sirve para nada hasta que no doesn't- se somete la persona al gobierno. doesn't serve for any good unless the Así de person que submits to the es government. tan importantísimo So que it's so very aprendamos important that esto. we understand Porque this, una vez que because usted aprende primero a once you first someterse, learn how to todo lo submit, demás que usted everything aprenda, else that you el learn, someternos es como la submitting base is like the del foundation crecimiento del of cristiano. the growth of the Christian. Si usted va a edificar If you una go casa, to usted build tiene a que poner house, una you base have to para lay a edificar. foundation De to ahí build usted on. puede agregarle. And that's where you can add. Pero si no tiene But base, if you don't have a foundation, ¿qué sucede con la casa que what usted está happens to the house edificando that you're sin building? base? Without a foundation, La va edificando y a you cierto build lugar it, and at a certain point, caves in. it caves in. Ajá. Uh-huh. So, tenemos que poner So we base. have to lay a foundation. Y ahí cuando usted pone And from base, there, when you lay the aunque, foundation, even fíjese though- bien, look aunque at no this, sea even though it's not- sabio, Even though you may not be aunque le cueste wise, aprender, or it costs you to learn. ay, como quisiera yo aprender, Oh, pero me cuesta. I wish I could learn, but it costs me. Pero si usted sabe someterse, know how to cualquier submit, poquito que any aprenda, little bit that usted you está learn, poniéndole un ladrillo más a la, You're adding al another brick edificio. to your building. Sí. Y a su tiempo, And in usted va a time, tener un you'll edificio have bien a fuerte, very strong building, bien poderoso. powerful. Es lo que Jesús That's quiso what decir Jesus cuando wanted to dijo, tell us when he el que said, edifica "The su one casa who sobre builds la his arena, house on cuando the viene sand, la lluvia when the y rain el viento comes se and the cae. wind, it falls. Pero el que edifica su But the casa one who sobre builds la his house roca, on the rock, viene el viento, the wind viene la comes, tempestad, the viene el storm agua, comes, the viene lo water que comes, sea y whatever no it la is, tumba, no se it cae, comes esa and it casa doesn't- no se it cae. doesn't tear the house down, it won't fall down. Y muchas veces hemos And many visto times we have seen hermanos que no brothers saben and mucho sisters that they don't know a lot, y han venido tempestades the fuertes storms a have ellos, come, strong pero han estado storms, firmes. but they've stood firm ¿Sabe por qué? You know why? Porque se saben someter. because they know how to submit. Y después de todo, And after all, el ser cristiano the Christian, es sabernos being a someter Christian is knowing how to submit a Dios. to God. ¿Ok? Okay? So, So yo sé que es I algo know that it's difícil something difficult aceptar to esto. accept. No es aprenderlo. It's not learning it. Aprenderlo usted lo aprendió Learning it, desde la you primera learned it noche from que yo le empecé a The enseñar. first Usted night ya that I sabe, began ¿no? teaching Sí, you this, you learned it then. dice el pastor, Oh yeah, someternos pastor eso. says to submit, Pero aceptarlo es but otra accepting cosa. it is something else. Aceptarlo le cuesta, Accepting it costs you. porque viene en contra de Because todo it lo que comes su against carne es. everything that your flesh is. Su carne está Your llena de flesh is orgullo, full of pride. nace con It's orgullo, born with pride. nace con It's debilidades, born with weaknesses. nace con It's celos, born with envidia, jealousy, envy, todo lo dañoso. all that's harmful. Usted lo tiene en la carne, You yo have lo it in tengo your en la flesh. I carne. have it in my flesh. Por eso That's la Biblia why nos the enseña Bible que teaches us that aprendamos a caminar we learn to fuera walk de la carne, outside of the en lo flesh, espiritual. in the spiritual. Y cuando el hombre espiritual the está spiritual fuerte, man is va a strong, vencer siempre a su carne. always Su carne va a overcome his decir, flesh. no, His haz flesh is esto, gonna say, no, "No, haz do lo this. otro, No, no, do no, that. no te dejes, No, no. don't let Ve, no. Pero el hombre But the espiritual en spiritual usted va a man in decir, you will say, no. no, Y usted va a vencer. and you'll overcome. ¿Ok? Okay? So, vamos a orar So antes let's que le pray empiece a before we enseñar algo. start, before I start teaching. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, le pedimos, Padre, que usted nos we ayude ask you, para Father, to help enseñar us esta clase, to Señor, teach en this una lesson, manera, en una Father, forma in a way que sea that fácil it para may be entenderse, easy to Señor, understand, y para Lord, recibirse and to en el receive nombre de in Jesús, Jesus' Padre. name, Father.
Pedimos, Padre We Santo, ask que you, usted Holy unja Father, that you mis anoint my labios para lips hablar su to palabra, speak your word. unja nuestros Anoint oídos our ears para oír su to hear palabra your word. y prepare nuestro And corazón prepare para our heart to recibirla, receive Señor, it, Lord. y salir de este lugar a And to leave vivirla, this place Padre, to live it, en el Father. nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. La obediencia Obedience es superior is a la obra. superior to the work. ¿Se fija? You see that? La obediencia es Obedience superior is higher a la than obra. work. Si tienen su libro, If you estamos have en your la book, página we're on page 43. 43 in 43. Spanish. Si nos Not quiere sure what page seguir. it is in English, but La in obediencia Spanish. es superior Obedience a is la higher obra. than work. Si los hombres If han de men servir a are to Dios, serve God, la sujeción a la subjection to autoridad es authority una is an necesidad absolute absoluta. necessity. La obediencia Obedience transciende transcends a lo que hacemos. Our work. Si David fuera a gobernar Should su David reino, rule his pero kingdom, no se sometiera failed to a la be autoridad de subject to Dios, God's authority, sería tan He inútil would como be as Saúl. useless as Saul. El mismo principio de rebelión opera en el Saúl del Antiguo Testamento, así como en el Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, mientras que el segundo codició las 30 piezas de plata. La consagración no cubre el pecado de la rebelión. Wow. Wow. ¿Lo digo otra Can I vez? say it again? La consagración Consecration no does cubre not cover el pecado the sin de of rebelión. rebellion. En otras palabras, In usted other puede words, consagrarse you todo can lo que quiera, consecrate pero si es yourself all you rebelde, want, la but if you're rebeldía va a rebellious, aplastar. rebellion is going to bring you down. So, lo primerito que the necesita very hacer, first thing you si need to usted se do, va, dice, yo me if voy a you go to entregar say, I'm gonna completamente give al myself Señor, completely to yo the voy a Lord, servirle, I'm yo voy a gonna hacer serve lo him, I'm mejor gonna que yo do the puedo best that I can para servirle, para to serve him, agradarle, to y please para lo him. primerito que tiene que And the hacer very y first poner thing en you have to orden do is es put in sumisión, order is someterse submit, a la submission autoridad. to authority. Y eso toma And humillación. that takes humility. Porque le voy a decir Because I'm going to tell you que si no lo hace, that if todo you lo don't do demás it, everything else, no le va a servir y se va a decepcionar. nothing else is going to Porque no va a serve you any trabajar. good. You'll be deceived because it won't work. Tiene que You someterse have to primero. submit first. Tiene que aprender a someterse You have to a learn to toda submit autoridad. to all ¿Y sabe qué authority. es tan And bonito? you know, it's so nice. Es tan It bonito is so someternos. nice to submit. Es tan bonito It's so nice humillarnos to humble ourselves. y dejar que alguien And más to tenga let la someone razón. else Es be bonito, right. hermano. That's nice. Es It's algo que it's something satisface. that satisfies. ¿Me entiende? You understand? Si usted lo empieza a If you hacer, start de to primero do it, quizás, at no first, sé yo perhaps, si no, I don't know no le if caiga bien, ¿verdad? you Pero si usted lo if you empieza a like it or not, hacer, but if you es start como to do cuando, it, como dar, it's hermano. like when you give. ¿Se acuerda cuando You remember when apenas you usted first empezó a ser started cristiano to be a y le Christian? decían de dar? And they would talk to you about giving. ¿Se acuerda que Do you remember como when que no, You were kind verdad? of like, nah, Le costaba dar, it cost you to ¿verdad? give. Porque usted estaba Because you impuesto were a used recibir to receiving. y es mejor recibir And que it's dar. better to receive than to give. Entonces, Then it was. pero ahora But now, que usted ya está acostumbrado a Now dar, that ¿verdad? you're Qué used to fácil giving, es dar, it's so easy to hasta give, se isn't goza, it? hay un You gozo even get adentro happy. There's a cuando joy usted da inside when extra. you give extra. Le piden que dé el They diezmo ask y you to usted give da a tithe, 20. And you give 20%. O usted va y ayuda a And un you go and you hermano, help a usted brother. va y You go le da la and you mano a bring a alguien hand to o somebody, le ayuda or con dinero you a alguien, help ¿verdad? them Que with es una money. satisfacción You que get a es satisfaction that mucho más that's grande much que el greater recibir, than receiving. que cuando usted recibe algo. When you receive something. ¿Sabe qué? You know what? Esto de humillarnos es lo mismo, hermano. Humbling ourselves is the Cuando same usted thing. empieza a humillarse When you start to y a humble yourself someterse and y a submit, darle la razón a and alguien más, let someone else be right, aunque usted sepa que even la though you tiene. know that you're right. Porque eso, pero es que yo sé que yo tengo la razón, yo sé que yo estoy. Y sabe que cuando se hace viejo como nosotros, mi esposa y yo, Um,
somos más tercos we're con more eso stubborn de, with that. no, pero yo Like, sé que well, no, I know that Y como cuando ya se hace And viejo, when you get old, lo que usted hizo what you ayer, did yesterday, cree que lo hizo you hoy. think you did that today. Y está tan seguro And que you're puede so poner su sure vida y that yo you would sé que yo lo Bet hice your life hoy, on, I yo lo know hice I did así, it today. I yo lo did it hice. this way. I did this. Pero después But afterwards, cuando when reacciona, you react, fue ayer, that was cuando lo- yesterday. I did that yeah, fue ayer. yesterday. Yeah, it was yesterday. Así de que So estamos tan we're seguros a so veces sure que sometimes estamos correctos. that we're right. Pero ¿sabe qué? But you know what? Someternos no Submitting, importa si usted está When you correcto, submit, it ¿no? doesn't Si usted matter tiene if la you're right or razón o not. no. If you, Como le he dicho yo, like I've told you, aprendemos we learn a reaccionar to react por lo que nosotros by somos, no por what lo we are, que la otra not because persona of what es. that other person is. ¿Agarró eso? Did you get it? Yo voy a I'm going to reaccionar react por lo que yo soy. Because of who I am. No tiene nada que It ver has con lo nothing que to usted do es. with what you are. Usted puede ser grosero can be conmigo, rude to puede me, you insultarme, can puede insult hacer me, lo que you quiera. can do whatever you want. Yo no voy a reaccionar por I lo que won't usted es, react porque usted tiene que because of who you responder are, a Dios because por you su have to acción. answer to God for your actions. Pero yo voy a But I responder am going por to la mía. respond by mine. Y siempre And cuando llegamos a always, ese when we lugar get de to that point crecimiento, of growth, entonces vivimos una vida then de we paz live tan tranquila a life y le of aseguro peace que so es una paz que tranquil, sobrepasa and it's a todo peace that entendimiento. surpasses all Es lo que understanding. Jesús quiso decir. That's what Jesus wanted Eh, to say. Porque ya no operamos Because we por no lo que longer la operate circunstancia es, By what the operamos por lo que circumstances, we nosotros operate by somos. who we are. Y hay una paz que And no there's puede such a compararse peace con that nada. can't be compared with anything. Okay. Okay? La espiritualidad de David era tan David elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento. David's spiritual sense was Hoy as debiéramos keen as that of New Testament condenar believers. no Today, we should solamente not el only homicidio, condemn sino hasta una killing, but smaller acción actions mucho such más as the cutting off of pequeña, another's skirt, tal como la de With a small cortar la knife orilla is to del, be condemned, la orilla del manto de for it otro too con is un rebellion. cuchillo. ¿Qué fue lo que David hizo? because that's what David did. Y se sintió tan And he culpable. felt so La guilty. convicción The vino tan conviction fuerte a came él por so hacer tal strongly to cosa. him for doing such a thing. Porque esto también es For rebelión. it too is rebellion. Puede que la calumnia, Backbiting, dice bien, look at this, los malos or modales bad manners, o la resistencia or interna inward no resistance se may califiquen not be como classified matar. as killing. Con todo, ciertamente Yet, constituyen constitute lo the mismo same que cortar as la orilla cutting del off manto. the skirt. ¿Lo leo otra vez? Did I read it again? Porque esto Because tiene que ver this con has nosotros to do aquí. with us here. Esto tiene que ver con This su has vida to do diaria. with your daily life. Dice, puede que la calumnia, Backbiting los malos or modales bad manners o la or resistencia inward interna, resistance, que es lo que which ahorita is what right now está tomando is taking lugar place. en el pueblo cristiano. Christian Los people. modales de afuera se meten a la iglesia. The habits of the outsider coming into the church. ¿Ok? Okay? La calumnia no está allá afuera, It's not está outside. aquí adentro. It's in here. El chisme no está allá afuera, Gossip está isn't aquí adentro. outside. It's in here. Y eso es exactamente And lo that que está, is lo que está exactly what, enseñando Uh, el hermano this brother is teaching. que escribió este The libro. one who wrote this book. Está enseñándonos que todas He's estas teaching cosas, por us más that pequeñas all que these se ven, things, however son small they may rebelión. look, it's rebellion. Y no debemos de ser parte de And we ello. shouldn't be a part of it. ¿Ok? Ok. Todas estas All cosas of se these originan things en un originate espíritu From a rebelde. rebellious spirit. Todas All of them. tienen que ver con la It has carne. to do with the flesh. Tienen que ver It con has el to rebelde. do with David era rebellion. una persona David que was conocía one la who knew the autoridad de Dios authority of en su God corazón. in his heart. Fíjese bien, Look no at en this. su Not in entendimiento, his no en understanding, su razonamiento, not in his reasoning, no en su not carne. in his Él flesh. conocía He la autoridad de Dios he knew
en su corazón. God's authority in his heart. Y hay una diferencia And muy there's grande. a big difference. Hay cristianos There are de Christians mente, who are only Christians in their de mind, carne, in the y hay flesh, cristianos and there are espirituales, Christians who are spiritual, espíritu. in the spirit. El hombre espiritual The es spiritual tan man diferente que el is hombre so carnal, different from the hermano. carnal man. Y tenemos que saber la And we have to know diferencia. the difference. Porque cuando nos metamos Because metiendo en la when we- carne, when we entonces start sabemos getting que into nos the- estamos the metiendo o flesh, saliendo de lo We know espiritual we're coming para out entrar of the a lo spiritual carnal. to go into the carnal. Que si lo pusiéramos en otra If we were forma, to say estamos it another saliendo de way, lo que es we're Dios coming out a of lo what que es el God diablo. is to what the devil is. Por eso es tan serio. That's why it's so serious. Aunque Saúl lo Although persiguió repeatedly chased en by Saul, reiteradas ocasiones, se sometió a la autoridad de Dios. ¿Qué le parece? Que alguien no solamente está hablando mal de usted, sino que lo anda persiguiendo para matarlo. chasing you to kill you. Y aún sin embargo, But usted even no se so, está rebelando en contra You de esa still persona, don't rebel against that person. sino que usted sigue But diciendo, you esa es la keep autoridad de saying, Dios "That's y la God's vamos a authority, and we're respetar. gonna respect him." Uno de sus One of those soldados le dijo, soldiers ¿por qué no me dejas matarlo? told him, Mira, "Why don't you ahí, just let ahí me está. kill him? He's just right there." Dios lo ha entregado en nuestras manos, qué God's fácil, given ¿verdad? him to Dios us in lo our entregó en hands. nuestras manos, no era He's Dios. put him in our hand. Well, it wasn't God who did Pero él that. pensó, dijo, pues But he Dios thought, tiene he que haberlo said, entregado en nuestras manos, God has to lo have podemos done matar this. ahorita We y can ahí se kill him acaban right los now and problemas. we'll be done with the problem. Pero David sabía But David knew que si lo mataban that if ahí, he were to kill en ese him there momento, in that moment, ahí era donde empezaban los that's problemas, no se where the acababan, problems ahí would empezaban. start. That's not where they would end. That's where they would start. Y cuesta, hermano. And it cost him. Hasta se dirigió a He Saúl even como addressed mi Saul Señor. as my Lord, Fíjese, mi Señor, my Lord, o el ungido de or the Jehová. Lord's anointed. ¿Por qué Why? tanto Why so respeto? much respect? Porque es Because la autoridad. He is No es the la authority. persona, It's fíjese not bien. the person. Cuando habla en la Biblia, When en el the capítulo Bible 5 talks about in de chapter 5 Efesios, of Ephesians, Pablo enseñándonos Paul a nosotros is el teaching orden us del the matrimonio, order of marriage. ¿qué es lo que dice? What does it say? Que la mujer le habla a That su the esposo, woman mi speaks to her Señor. husband as my Lord. ¿Qué está haciendo? What is she doing? Está hablando a la autoridad que She's Dios speaking ha to the puesto authority sobre that God ella. has put over her. Cuando el hombre habla a Dios, When mi man Señor, speaks él está to God, hablando de my la Lord, autoridad que he's ha talking puesto Dios sobre. To the authority that God Él. has put over him. ¿Ve? Y esto no es popular, And this isn't pero es popular, Biblia. but it's the Bible. Y lo que Pablo nos está And what enseñando Paul es is que haya teaching us respeto, is for there to be respect. ¿ve? Que respete su That you autoridad. respect your authority. Su esposo es su Your autoridad, husband is your authority, según la Biblia. according to the Bible. No es, It's not like, ¿cómo se dice en how español? do you No say es it in su- Spanish? It's not your, no es el que la controla, he's not the one who controls sino you, es solamente la autoridad. but he's just your authority, Lo que Dios ha puesto como who God autoridad has made as para your usted. authority for you. En otras palabras, In other es words, autoridad que usted He's tiene que the authority respetar. that you have to respect. No, pero yo sé que está No, errado, yo I sé que know está he's mal, yo wrong, sé I que know he's wrong, and no importa. doesn't matter. Sí, Dios trata See, con la God autoridad, señorita. deals with authority. Dios trata con la God deals autoridad, with hermanos, authority. no nosotros. We don't. Si yo me porto If mal I misbehave con mi señora, with my entonces, y soy grosero then, con and ella, I'm Dios rude va a to her, tratar conmigo. God's going to deal with me. And I used to remind him of that. Yeah. That was years ago. Porque yo era grosero Yeah, con because ella, I era was muy rude to grosero her. con ella. I was rude to her. Y ella me decía And siempre, she si would tus always tell oraciones no me, las va a contestar el Señor, y en Your verdad no las God's not going to answer contestaba. your prayers, and he wouldn't. Porque Dios no se Because equivoca, God hermano. doesn't Dios, make mistakes.
Dios dice, God no voy a says, contestar tus "I won't oraciones si answer tú your te prayers portas mal y if no you tratas bien a tu señora, don't no treat te your voy a wife well, contestar I'm not y going no to te answer you." contesta. And he doesn't answer you. Okay? Okay. Pero, como quiera que sea, But in any sí, hermana, regard, que yes, sister? Está buena la palabra, es palabra de Dios. Pero muchas de las veces, en los que son, por ejemplo, en ministerios, hasta les golpean a las esposas y se las pasan de como cualquier persona. Bueno. Y la mujer aguanta muchas veces. Bueno, porque está Well, sometida. pero la persona se tiene The que person has to arreglar con Dios. No le va a ir make bien a things right esa with God. persona. It's not going to go well for that person. Pues, la autoridad terrenal Earthly dice authority que says la mujer that y the el woman esposo, ¿verdad? and the husband Tienen una they have a responsabilidad responsibility uno con el otro, to each other. un pacto. Si el And hombre golpea a if la the man mujer, entonces beats the woman, la then mujer, si es that woman, cristiana, if she's a va a Christian, acudir a la she's autoridad gonna go más to the elevada, que es higher la autoridad de authority, Dios, who is y Dios va a arreglar God, el and asunto. he is going to take care of things. Pero But es en caso de it's in the case de que haya, there may be, por ejemplo, for un example, entregamiento, una a santidad surrendering, a en la holiness persona, ¿me in that entiendes? person. De You otra understand? manera estamos operando en We're la carne, operating los in the dos, flesh. Both are. el que golpea y The la one que es who's golpeada beating también. and the one who's Porque being si beaten. la golpea por Because if abrir la they're boca y beaten decir just cosas que no because, debe, well, if they're being beaten entonces because they los open dos their mouth están and en say la things they carne. Yo no shouldn't, digo que then uno está they're bien y in el the otro flesh. está They're mal, both in the flesh. los I'm dos not saying están one mal. is right and one is wrong. They're both in the wrong. No, el hombre de Dios, No, the el man hombre of de Dios God, no se the va a man llenar of de God orgullo. won't be filled with pride. Estamos hablando de hombres de talking Dios. about men of El hombre God. humano sí, The el hombre human, humano se le va a la fleshly cabeza man, it's que going to go to his "Ay, yo head. soy el que mando". Oh, I'm No. the one who's El in hombre de charge. Dios se No, the man humilla, of God humbles himself. se humilla. He Que that la orden de the Dios order es que la of mujer God se somete is al that the hombre, woman pero el submits to hombre the man. tiene The que man someterse has a to Dios, submit to o es God. decir, es un In hombre other de words, Dios. he's a man of God. Sí. Es un hombre de He's Dios a man of y God. al hombre de And the Dios man of la God, mujer se somete. The woman submits to him. Trabajan juntos, They hermano. work No es together. It's not de like que él la va a mandar he's y la gonna va, be in y la charge va of her a mal usar, and no. No, mistreat no her. se trata de eso, porque un That's hombre de not Dios like no that, va a hacer because a esas man of cosas. God's ¿ve? not gonna Un do hombre those de things. Dios A va a man ser, of God va a ser is going to legal y todo en lo be que hace, ¿me entiendes? legal No va a in hacer everything he cosas does. He's not indebidas, going to do things he shouldn't sino que do, va a cuidar but he's going to y take a, care of her pues a cuidar, and ¿verdad? take A su care mujer, of his en wife. lugar de Instead de of maltratarla, la va a estar mistreating her, cuidando, la va a he's estar going to take amando, care la of va a her estar, and love her. ¿verdad? Y qué And mujer no va a amar a what su woman esposo que wouldn't siempre love la está their mimando y siempre husband that's always le está spoiling buscando her lo and que, looking for el bien para ella. is best for sí. her. Pero la razón de But que the Dios reason pone that estas God órdenes y puts son gives órdenes these orders de and they're- gobierno para it's el government pueblo for de the Dios, people no of son God. para aquellos It's que están not for jugando those people iglesia, who are hermano. playing church. No, es para el pueblo de It's for Dios. the Y cuando people habla of del God. hombre And when he talks tener about cierta man autoridad, having certain está hablando de un authority, hombre he's de talking Dios, about a man un hombre of que God, no se a atreve man who doesn't dare a mal usar su autoridad misuse his en authority el hogar. in the home. Entonces, So then, cuando todo esto trabaja, when all cuando this todo esto works, está en when all orden, this is trabaja in muy order, bonito. everything works out nicely. Pero si está fuera de But orden, if no you're out olvídese. of order, forget it. Esto revela un This hecho reveals an importante. important fact. La sumisión a la Subjection to autoridad no authority consiste is not en someterse of a being una subject to a persona, person, sino someterse but a of la being unción subject que to the está anointing sobre which esa is upon persona. that person. Bien. Por ejemplo, For example, hablábamos de la ley. we were En la talking ley, about the law. cuando In the casamos a law, una when persona, we ¿verdad? marry Que a hace person, muchas promesas, we o make no a se lot fijó, of no se fijó. promises. Or did you not Estaba notice pensando en that? otra You were cosa y thinking no se about fijó something lo else que and you estaba, didn't ¿verdad? notice what you were saying. ¿Ya? Yeah. Se hacen muchas promesas. You Yo make a lot of prometo promises. I cuidarte, yo promise to take care prometo of you. I en promise enfermedad, y yo in prometo sickness en pobreza, and yo prometo yo poorness, estar allí and I contigo para promise ti. to be there with Y you. todas esas promesas All que nos these hacemos promises that uno we al make otro, to each other, que por ley that by law las debíamos de guardar. we should keep those promises. Pero la ley de Dios But the es más law of alta God is even y la higher, debíamos de guardar más and we mejor. even more so we should keep Que dice, those promises. por esta razón el He hombre says, for dejará this a su reason,
the man padres, leaves a his sus parents, hermanos, a sus, his family, todo lo que tiene y se everything he entregará has, a la mujer. and gives himself to the woman. Es un entregamiento. It's a surrendering. Si usted lee If en you Efesios read 5:21, in Ephesians dice, 5:21, someteos it says, "Submit unos a otros. therefore to each other." Con eso empieza Pablo And that's what Paul starts off with. a enseñar el matrimonio. In Dice, teaching about someteos marriage, uno al otro. submit to each Se other. somete uno al otro. You submit to each other. El And matrimonio son dos marriage personas is trabajando two people sus problemas Working diarios out juntos, their daily problems together, no separados, not juntos, separately, but together, trabajando sus working problemas on their juntos problems together para traer honra to y bring gloria honor a and glory Dios. to God. Okay. Okay. La unción que vino The sobre anointing which ella came to cuando him Dios la when ordenó God ordained como him autoridad, to be an eso es authority. lo que se respeta, That's hermanos, what la is autoridad respected, the que Dios ha authority puesto that en God una has put persona. in a person. Okay. So David reconoció David la unción recognized que the había en anointing upon Saúl Saul y que él era and el acknowledged ungido that de he was the Jehová. Lord's anointed. Aunque Saúl, fíjese bien, Saúl ya había fallado a Dios. Saul had already Y failed God, though. me imagino yo And que I'd si imagine that fuera ahora con nosotros, If it were diríamos, now no, esa with autoridad us, ya le falló a we Dios. would say, oh, that Yo no authority tengo failed que, God. I yo don't tengo have que to. obedecerlo. I don't have to obey. Pero But no se da cuenta que you la don't realize autoridad que that él the tiene, authority that he usted no has, se la dio, you didn't give him that se la authority. dio Dios. God gave him that authority. Y Dios es el que And va a tener God que is the one tratar who's y going to quitar have esa to autoridad de deal esa with him and persona. take that authority Hasta que away no from la that person. quite, entonces until he usted es does, responsable you de are someterse responsible to a esa submit to autoridad, that authority, aunque esa autoridad even esté though that completamente authority is errada. completely wrong. Porque la unción de Dios Because the todavía está en anointing la of persona. God is still in that person. Ahora, si Dios ya quitó Now, la if unción y God Dios took ya quitó their anointing la away and autoridad de took esa their persona, authority entonces away, esa persona ya no then that tiene person no nada. longer has anything, Porque el hombre because o la man, mujer, the man or sin the la woman, autoridad de Dios without somos God's nada, authority, we're nothing. nada. Nothing. Por más sabios que seamos, However más wise we may be, que seamos, de lo que seamos, o however, lo más que whatever we may tengamos, o lo be, más que or hagamos, however o lo much que we sea, have, or whatever sin we Dios do, no somos nada. without God we're nothing. Ni el hombre ni la mujer somos nada sin Not Dios. man or woman, neither Dios man or es el woman, que we're nos nothing hace que without seamos God. God is the algo. one who makes us be something. Si no fuera por Dios, If it weren't for fuera God, una basura nomás. we would just be trash. En consecuencia, David prefería David, prefería he would huir por su therefore vida rather flee antes que for his extender own su life mano para matar a stretch out Saúl. his hand to kill En verdad, Saul. Saúl desobedeció Saul disobeyed el, God's el commandment, mandamiento de Dios, por lo cual Dios was lo rejected by rechazó. God. Sin embargo, This, esto however, fue entre Saúl y was between Dios. Saul and God. La responsabilidad de David's David ante responsibility Dios before era God someterse was to be al subject ungido to de the Jehová. Lord's anointed. Y Dios es el que And pone God is y the Dios one es el que who quita, hermano. Puts Okay. and the one who takes away. David mantuvo David la autoridad de maintained Dios God's authority, y fue premiado por and ello. he was rewarded for that. Si usted If sigue you leyendo keep reading from de David, about David, usted se da cuenta que él fue you ungido realize that he was anointed para ser rey to be king en Judá, of Judah. pero luego fue ungido But para then ser he rey was por anointed todo to be Israel. king Él in fue all of ungido Israel. para He ser was rey anointed tres to be veces. king three times. Tres veces. Three times. Pero ¿sabe por qué? Por But la you know why? obediencia que él Because of the tenía. obedience ¿Por that qué he lo had. escogió Dios? Why did God choose him? Porque Because este joven this young desde man, chico, desde niño, from a young age, él había from a sido child, obediente. he had been obedient. Lo podemos ver We can see it en esta forma. in this way. David David era was uno de los 8 hijos one of the 8 sons de su padre. of his father. Los 7 The hermanos 7 brothers habían nacido de had una been born madre. from one mother. Ella murió She died, y el papá de David se and casó David's dad otra got vez. married again. Y cuando se casó otra And when vez, he got married nació again, David. David was born. Así que David venía a ser So medio David hermano came de los to otros be half jóvenes. brother of the other
boys. Y como había riña entre And ellos, so since there was this yo creo que su rivalry papá, en lugar between them, de estar batallando con ellos, their dad probably, instead of struggling puso with a them, David, lo mandó a que he fuera a sent cuidar David to go borreguitas, take y care por of the allá sheep. andaba el pobre chamaco And that de poor boy was unos just out there, 15, 15, 16 años 16 years quizás, old, maybe, cuidando borreguitas. taking care of the sheep. No era fácil It cuidar wasn't easy to borreguitas, take care of sheep. porque había leones, Because there había were lions, tigres, there were había tigers, osos, there were había bears, animales, there were fieras animals, que wild animals venían that a comerse would come las borreguitas. to eat the sheep. Y David, And David, fíjese, en lugar David, de él ver, instead of él podía him, muy bien could verse have very sentido, well ofendido, felt offended lastimado or hurt y rebelarse. and rebelled. Pero en lugar, But él instead, tomó ese he tiempo took that time para comunicarse con to su Dios communicate with his God. y empezó a And escribir he began cantos to write songs de adoración para of worship Dios. for God. Y Dios está viendo And todo God esto. is seeing all this. Y cuando venía un And oso when a bear came, a tratar de comerse to una try borreguita, and él lo eat one of the peleaba sheep, con ese oso y he lo fought that desquigaraba, dice and la Biblia. he broke his jaw off. David era fiel en lo que David was su faithful padre le in había what his puesto a father hacer. had Él put him to cuidaba do. las ovejas, He took con care su of the vida sheep. las With his cuidaba. life, he took care of them. A pesar de saber In spite de of que knowing él estaba that allá he porque sus hermanos was lo there despreciaban because his y brothers sus hermanos despised todos están muy And all his contentos en brothers el are just hogar, so happy en sus they're in their camitas y house, en su in casita their beds, y in con their su house, comida y with todo, their y food David and está allá everything, solo and David's con las just out there borreguitas. by himself with the sheep. David podía muy bien David could verse have very revelado, well have rebelled, pero no lo hizo. but he Y didn't do Dios it. estaba And viendo God el corazón was de este seeing joven, the heart of this young man, que tenía un corazón para that he Dios, had a heart for God, así como ve el corazón just suyo. like he sees your heart. No se preocupe Don't worry si no if you reconoce don't la gente recognize o la autoridad que sea people or the authority su that it may be, or lugar. if people Dios está don't viendo know, if the todo. other people don't know your place, God does. Y Dios está viendo su And God is corazón. seeing your heart. Y Dios quiere And usarle. God wants to use you. Dios quiere He levantarle. wants to lift you up. Y la mejor manera And the best para way levantarse to lift you up es humillarse. is to humble yourself. Aprenda a Learn humillarse. to humble yourself. Dele el derecho a alguien más, Give the right to someone else, aunque usted lo tenga. even though you might be right. Es difícil, It's difficult. es difícil. It's difficult. Pero si lo hace, But Dios if you lo do está it, tomando en God cuenta. is taking it into account. Y lo que Dios And promete what God promises es que si usted se is that humilla, if you humble yourself, Él la va a ensalzar. He will exalt you. Quizás algunos de ustedes están Perhaps some pasando of you are tiempos going through difíciles difficult en su times, trabajo, at your o job, en su hogar, o in your donde home, sea, wherever pero it may Dios be. está viendo. But God is watching. Si usted es una persona If que you're se a somete, person aunque who le cueste, submits, even usted though se it costs somete, you, Dios you está submit. viendo eso. God is seeing that. Y Dios le va a su tiempo, And in Dios His le va a time, levantar. God will lift you up. Aleluya. Hallelujah. Dios God tiene toda la autoridad. has all authority. Tiene la autoridad sobre He has Satanás, authority over Satan. tiene la autoridad He sobre has toda authority la over gente chueca all que hacen that, esas those cosas. crooked people who do those things. Tiene la autoridad y He Él los has puede the parar a authority and he cualquier can hora. stop them whenever He wants. Pero si Dios lo But permite, if hay God una allows razón it, por there's qué. a reason Por why. todo el Antiguo Throughout the Testamento, whole como Old Dios a Testament, how God propósito, fíjese bien, purposely a propósito ponía would hombres duros, put hombres hard malos men, evil a men, gobernar. to a su pueblo, govern a su his gente. people, His people. Es decir, That Dios means permite que God vengan cosas allows malas a nosotros, Bad things to come to us, no para not dañarnos to o no para harm us, hacernos daño, not sino to para do que anything bad to nosotros us, but so that we recapacitemos can y recapacitate entiendamos and o le understand, busquemos a or Él, that we porque seek sabe Him, que el because, you problema know, del the del problem pueblo of de Dios the es people que, of God que is no that tiene la confianza que they debía de don't tener have con the Dios. trust
that they should, confían that a we should Dios have with en God. ciertos You pedacitos, trust en God with ciertos certain puntos, parts, certain pero no points, confían en Dios, a but they Dios don't trust in God en todo, en totalidad. in ¿ve? everything Y Dios es totally. lo que está And buscando, that's what que God is seeking. lo confiemos a That we Él, que lo trust in busquemos Him, a Él, that que we lo seek miremos Him, a Él, that we look para to Him. cualquier cosa, For por más pequeña anything, que however sea, small it may Él, be, Él quiere estar involucrado wants to en be ello. involved in ¿Ve? that. Y cuando no lo And when hacemos, we entonces don't do Dios it, pone diferentes then God pruebas puts different para tests nosotros, para for que us nos so that acerquemos a we Él. can draw near Y to Him. estos casos, como el And que these usted cases, dice, like the one you just said, Dios los puede parar. God can stop it. Dios puede parar a cualquier God hora. can stop it at any time. Hemos visto un caso We've aquí en seen Estados one case Unidos, here in the United no, States, no hace mucho, not too long ago, cuando when estábamos para elegir el we were presidente, going ¿se to acuerda? elect the president. Do you remember? Todo estaba a favor Everything was in de favor la mujer Hillary. of Hillary. Y todos ya estaban And celebrando everybody que was ella already iba a ser la celebrating that she presidenta, was going to be the porque president todo estaba because everybody was al lado de ella. on her side. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Dios cambió todo. God de un- changed así. everything, just like that. ¡Bum! Nadie Boom. se dio cuenta qué pasó. Nobody realized, well, what happened? ¿Qué pasó? Si What teníamos happened? más If todos we los had votos necesarios, the todos, majority, all these ¿qué votes pasó? needed, what happened? Dios lo hizo. God did that. Lo permite por el He pecado, allows it hermano. because No of es sin. Dios It's not haciendo God esas cosas, es doing el those things. pecado It's the sin que hay, that there que is, está which permitiendo is estas cosas. allowing ¿Y these por qué things. tanto pecado? And ¿Por qué why tanta so much sin? rebelión? Why so much ¿Por qué rebellion? tanto? Porque Why el so pueblo much? de Because Dios, the fíjese people of bien, God, Dios nos levantó a nosotros God para lifted hacer us luz. up to be light. ¿Ve? Donde quiera que estemos, Wherever we may debemos be, de ser luz we que should be brilla. light that shines. En el trabajo, en la At our escuela, job, en la at calle, school, in the street, donde quiera, en la Wherever iglesia, we are, donde in quiera, the somos church, luz. wherever we go, we are light. Y la luz no ha brillado. And the light hasn't been shining. La luz la dejamos The brillar en la light, we iglesia, let it pero cuando ya shine at salimos de la church, but iglesia when ya we se leave apaga la church, luz. ¿Ve? the light turns off. Entonces Dios So then permite estas God cosas allows these por el things pecado de la because gente, of por la the sin of the condición people, del because of the pueblo. ¿Ve? condition of the No people. no es It's not porque because, el poder del diablo tiene power más of the poder devil que Dios, has more ¿ve? power than God, sino que but Dios it's permite, because God y estamos allows viendo it. muchas cosas And we're de las seeing que a se lot está of hablando, things like what you're talking about que están entrando that en are poderío, coming in, gente powerfully. de otras naciones People que from other sabemos que son nations nuestros that we know enemigos, are our y enemies, que el intento de and ellos es de their matarnos, intention is to kill pero ya us, están en oficina. but they're ¿Por already qué? in office. Now Dios lo why? está permitiendo. Because God is allowing it. Dios lo está permitiendo. God is allowing No sabemos it. todavía We don't know por yet qué, why, pero en un tiempo but vamos a at saber, one time porque we todos will esos know, poderes que because están all those tomando powers that oficina are taking office van a ser poderes are que going van to be a powers that are enforzar going to enforce cuando se levante be el enforced pueblo when the o people, esta gente en or when contra de nosotros, those y la people come up policía y against us todos and no the van a police poder and controlar nobody will nada. be able to control Entonces any of vamos it. a poder ver, Then we'll be able to see, oh, ¿y por qué Dios permitió and why tal did God cosa? allow such a thing? Por el pecado. Because of sin. Sí, cuando Sodoma y When Gomorra Sodom and Gomorrah estaban bien were llenos de pecado, so full de of sin and homosexualidad. homosexuality, Y Abraham le pidió a Dios, le dijo, Abraham Dios, asked God, he si said, hay God, 50 if there are personas 50 en las dos righteous ciudades people in the two que te cities sirven, that serve you, ¿no los destruirás? you wouldn't No, destroy them. no los destruyó. No, I won't destroy them. 50, 50 people. no los encontró. He couldn't find them. Dijo 40, He said 40, 30, 30, 20, 20, 10. 10. Si hay 10, no If los there are destruye. 10, I won't No destroy había them. 10. There weren't even 10. Y Dios destruyó And God destroyed them, a Sodoma y Gomorra. Sodom and Gomorrah. Entonces podemos ver que So we can see Dios that God es misericordioso y is tiene merciful, paciencia. and He has Él ha tenido patience. paciencia con He's had nosotros. patience with Esta us. nación, This nation, esta nación se this está hundiendo nation is todos los sinking días más every y más day, y más more y and more más. and more and more. Los que nacimos aquí Those of us who were born y here, entendemos and we cómo era understand antes how it y used to cómo ha be, cambiado las and how cosas, things have podemos ver changed, we can see terrible it's terrible lo que ha what sucedido, has lo que happened, está sucediendo, what is lo happening, que estamos what viendo. we're seeing. Que de una nación, from como les digo a yo, una nation, like I nación said, a donde nation toda where la mayoría de la the gente, majority of the 80% de la people, 80% gente of the people eran cristianos We're Christians, y caminaban And they would walk en las cosas de and Dios. the things of God. Y ahora Now,
Si tenemos If 10% we es have mucho. 10%, that's a lot. So, So es lo que Dios permite that's what God allows por el pecado, no because no of es que sin. Dios It's lo not that permita God para allows hacernos it daño, es to que harm us. hay cosas que It's yo because sé que there are todos decimos things, para I know Dios no hay we all nada say difícil there's nothing o difficult for dificultoso, God, pero hay cosas but que there are Dios things tendría that que God rebelarse en would have contra de to su propio gobierno, de su rebel propia against his own Biblia para Bible hacer to ciertas do cosas y no certain lo va a things, hacer. but he's not going to do Dios them. tiene que, God has porque dice to, que todo because it pasará says menos everything su will pass palabra, away no pasará, except his que word lo will que not está pass away. escrito What is está written escrito is y las written. profecías que And the estamos prophecies viendo that we're que seeing se van a that are cumplir going to be fulfilled en un tiempo. at Decimos, at a time, ¿cómo va a pasar eso? Eso nunca we'll va a say, pasar. well, we used to Pero say, well, how is ahora this going to podemos happen? ver que But now we can see, porque ya han pasado because ciertas certain cosas, things have already happened. y estamos viendo And we're ah, seeing it's already que se written. cumpla todo lo que ya Let está everything escrito that's already written be y nada va a fulfilled. cambiar, And nothing will change. nada va a cambiar Nothing porque will ya está change because escrito, it's ya already Dios lo written. God has profetizó. already prophesied it. Por eso That's why cuando Jesús when Jesus estaba was en Jerusalén, in empezó a Jerusalem, he llorar began por to weep Jerusalén. for Jerusalem. Le digo, tantas veces said, so many times que has matado a tus profetas que he you've- mandado yo that con you've, mensajes para ti, tú los matas. You killed the prophets that I sent Porque for no you. pudiste Why comprender la couldn't you visitación de Dios. comprehend the Esta visitation nación of God? This no ha nation podido comprender hasn't la been able to visitación de Dios, la understand hemos the visitation of despreciado God. We've despised it. y ahora estamos viendo And now we're seeing el resultado. the results. Y no hemos visto nada And we haven't todavía. seen anything yet. Todos puestos de Everyone, pie. please stand. Padre, le damos gracias, Father, we Señor, por thank este you, Lord, tiempo. Gracias, for mi this Padre, time. por Thank you, my Father, enseñarnos lo que usted nos For enseña. teaching us what you teach us. Padre, yo le pido Father, que I ask no you, permitamos, ninguno de nosotros let permitamos que el none of enemigo us robe allow the lo que enemy hemos to steal aprendido, what lo we que have hemos learned, oído esta what we've noche. heard tonight. En el nombre de Jesús, bendice a Jesus' mis name, hermanos, bless my brothers cuídalos, and guárdalos, sisters, take care of them Señor. and keep them safe, Lord. Sana al enfermo, Heal the sick. suple para el necesitado, for the en one el in nombre de need. In Jesús. Jesus' name. Amén, amén, Amen. amén. A las On the 3, count of 3. un fuerte aleluya. A la Shout 1, hallelujah. a las 2, a las 3. ¡Aleluya!